Torres. Gracias, Presidenta. En primer lugar, me parece importante, para ser consecuentes con la coherencia, con la sensatez, la razonabilidad que tuvo Juntos por el Cambio como gesto institucional ante todos los argentinos, no necesariamente ante un gobierno en particular, partir de la base, para que el debate sea conducente, de poder mirarnos a la cara y decirnos la verdad. Si cada uno de nosotros escucha solamente la radio que nos dice que tenemos la razón, leemos los diarios que nos dicen que tenemos la razón, hay dos congresos completamente distintos, hay dos Argentinas completamente distintas, y no podemos salir de esa Argentina pendular, mucho menos discutir políticas de Estado a mediano, largo plazo, o trazar una estrategia económica y financiera independientemente de quien coyunturalmente esté en el sillón de Rivadavia. Creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tiene toda la dirigencia argentina, de todos los partidos políticos, y creo que hoy lo podemos honrar partiendo de la base simplemente de mirarnos a la cara y decirnos la verdad. Cuando escuchamos la exposición del ministro Guzmán en la Comisión de Presupuesto, y muchos quisimos saldar dudas, lamentablemente muchas de esas no fueron contestadas y tuvimos muchas incertidumbres que no tienen que ver necesariamente con inconsistencias en lo que se dijo, sino más con diferencias antagónicas inherentes al discurso del Ejecutivo, ¿no? Por un lado, se relativizaban variables que el ministro de Economía afirmaba, por otro lado, se hablaba del mejor acuerdo posible sin precedentes y un sector del gobierno demonizándolo. La idea no es entrar en la polémica de internismos que no le interesan absolutamente a nadie, sino resaltar y exigir la misma razonabilidad y coherencia que en este momento está teniendo el Frente de Juntos por el Cambio para con el oficialismo. Una de las premisas fundamentales de lo que dijo el ministro de Economía, y creo que coincidimos todos quienes estamos en este recinto, es la necesidad de dinamizar la economía viendo cuáles son los sectores o las regiones con mayor potencial para generar divisas. Y ahí los chubutenses tenemos un rol fundamental. Nos identificamos mucho con esa estrategia económica, ya que somos la cuarta provincia exportadora, somos la segunda provincia en capturas de pesca, tenemos hidrocarburos, el primer stock ovino, la empresa más importante exportadora de aluminio de toda América, y podemos aportar todavía muchísimo más a esa Argentina que tiene que crecer, que todos queremos que crezca, y sobre todo a esa estrategia exageradamente optimista, si se quiere, en relación a reducir el déficit para cumplir con lo pactado con el Fondo Monetario, principalmente en el crecimiento de la recaudación. Ojalá sea así. Lo que nos preocupa es si esas predicciones optimistas no se dan, cuál va a ser la variable de ajuste. Porque lamentablemente siempre terminan pagando el pato los mismos. Los jubilados que cobran la mínima, los sectores más vulnerables. No hay nada más dañino que el ajuste inflacionario. Por eso también coincidimos en que es necesario, más allá de lo inoportuno de la frase del presidente, dar una batalla contra la inflación. Ahora, para mantener esa coherencia, tengo que hacer propia la voz de muchos intendentes peronistas, radicales, del PRO, independientes, vecinalistas, algunos kirchneristas también de mi provincia, que manifestaron nuevamente la necesidad de pedirle al Ejecutivo que honre su palabra, para poder dinamizar la economía, para poder escalar en la cadena de valor, para poder tener más densidad de empresas, en criollo, para poder generar más laburo y aprovechar el potencial que tiene el sur de nuestro país. Hay que empezar por ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Y el propio ministro Culfas, Guzmán, el presidente de la Nación, y en palabras del propio gobernador Mariano Arcioni, se anunciaron medidas que son complementarias a esta estrategia de crecimiento y las necesitamos de manera urgente en el sur de nuestro país, porque lamentablemente las asimetrías que hoy tenemos en la Argentina atentan directamente contra el desarrollo económico de nuestra región, contra la competitividad.
Entre esas medidas estaba un programa de fomento al valor agregado de la pesca, una reparación histórica para empardar el desfasaje que había por las alícuotas coparticipables, un bono fiscal para compensar el sobrecosto salarial que tienen los empleadores, y de esto conocemos muy bien los patagónicos, el efecto que genera en la imposibilidad de ser competitivos y escalar justamente en la cadena de valor. Por eso, quiero ser claro y contundente, ya que el ministro no nos contestó, le pedimos al Gobierno Nacional que cumpla con esos anuncios proselitistas y con esas medidas que todos sabemos que son buenas y ahí no hay grieta. Las celebramos absolutamente todos y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Además de la batalla contra la inflación, creo que tenemos que dar una batalla aún más importante, que es justamente contra la demagogia, contra la mentira, contra la corrupción. Ningún país va a salir adelante si se forja en sus cimientos un modelo económico o político basado en un relato mentiroso. Y hablo con conocimiento de causa, porque Chubut, siendo una de las provincias más ricas de la Argentina, con uno de los presupuestos per cápita más altos de la Argentina, hoy está padeciendo una tragedia educativa sin precedentes, donde hay una generación de chubutenses hipotecada, hace más de 5 años que no hay clases regulares, donde queda claro que el problema no es de ingresos, sino de mal gasto público. Y es muy difícil estar sentado acá hablando de futuro y de agendas de desarrollo inteligente cuando se está privando a cientos de miles de argentinos, de chubutenses, de la herramienta por excelencia que les va a permitir el día de mañana defenderse ante cualquier injusticia en la vida. Insisto, hay chicos que deberían estar en 4º grado, no saben leer, no saben escribir, nunca fueron a la escuela. Hay que salir de la burbuja porteña y entender que en el interior profundo de nuestro país hay argentinos que sufren mucho. Y como legisladores nacionales, creo que parte del trasvasamiento generacional de todos los partidos es entender lo que se hizo mal históricamente. Cada vez que tuvimos una coyuntura económica crítica, siempre el Poder Legislativo hizo lo mismo. Votar la ley menos mala en vez de legislar bien, creando impuestos que supuestamente eran para los ricos, para los empresarios y payos, que después terminan golpeando de lleno a la clase media, creando impuestos que supuestamente son transitorios y después quedan eternamente en una matriz fiscal regresiva, distorsiva, centralista, injusta. Lamentablemente esa es la realidad de la Argentina, donde pagamos el mismo impuesto por una botella de agua Paolo Roca, Bulgeroni, Lázaro Báez o el tipo más humilde de la Argentina. Y hay puntos en los cuales podemos coincidir y creo que justamente es donde tenemos que hacer especial hincapié para ir hacia una Argentina más justa, que crezca y una matriz fiscal más progresiva. Mientras se sigan tirando piedras entre ustedes, mientras el gobernador de mi provincia siga más preocupado y ocupado por cambiar la fecha de las elecciones, por derogar las PASO, por traer la ley de lemas a Chubut, lamentablemente, mientras la agenda de la dirigencia esté tan disociada de la realidad de los argentinos, cada vez va a haber más familias argentinas que estén sufriendo, señora presidenta. Muchas gracias.